Pero era el nieto. Bueno, ¿y vosotros habéis sentido alguna vez que sois lo prohibido? Sí. ¿Y qué se siente? Pues tiene su morbo. Claro. Tiene su morbo, claro que sí. O sea, ya pasas de ser la pobre mujer de tómame o déjame ahí acogotada y diciendo no me mientas, quiéreme o déjame, pero déjame y no me hagas sufrir. A decirle, quieto para hoy, que soy lo prohibido. Eso tiene su... No me digas nunca que te vas. Vete. Claro. Vete ya. Claro. Ha cambiado mucho la mujer en estos 20 y poquitos años, ¿no? Pues sí, en poco ha sido. Todavía falta bastante, pero creo que ha cambiado Bueno, bastante. pero vamos en el buen camino, Sí, No, sí. Pero perdona, es que aquí estamos echándole toda la historia a que tiene que cambiar la mujer, no, aquí tiene que cambiar todos. No, los conceptos. Los conceptos, pero, claro. hombre, que en los últimos 20 y tantos años Sí, ha cambiado. La mujer de ser muchísimo con respecto a ahí para atrás. pero de que- ser un guiñapo, un pedazo trapo así como quitado en una esquina, ojo, cumpliendo una función fundamental, ahora que ya se lo está quitando el trapo y la mugre se la va... Sí, Pasa que hace falta que el hombre se dé cuenta necesitamos de la que otra hay que parte quitarla. que no se sienta agredido, sino Tiene que haber complicidad. que tiene que haber complicidad, Claro, nada más. claro. Y es que eso es todo, es todo el intríngulis de toda esta historia, es la complicidad entre chicos y chicas, entre hombres y mujeres. Si aquí no hay que saber nada más que a medianoche, cuando el niño llora, quién es el que se levanta. Aquí no hay nada más que ver, saber quién es el que se levanta. Lo demás está. ¿Y vosotros esto de la crisis y tal, cómo lo lleváis? ¿Ya os habéis encontrado con ella o andáis huyéndole o cómo veis esto? No, ¿Crisis crisis de está qué ahí, tipo? de La todo. crisis de la economía, que se habla con estas elecciones que se ha hablado tanto y tal. Las crisis siguen estando ahí todo el rato. Y unas veces sales adelante, consigues superarlas y otras no. Y ya está. Y esta se superará como todas. Pero vosotros sois unas personas, porque la economía pero la crisis empieza a resolverse, pues mirando cada uno el bolsillo. ¿Sois unas manos rotas vosotros o se os van los dineros? Hay hoy? momentos. Sí, se van. Yo no es que quiera romper nada, ni que se me rompan los bolsillos, Pero se te van. rompen. Pero se van, no se sabe. Pero el director del banco os felicita por Navidad y eso... A mí no. Venga ya, no me digas que La no, palabra a de estas no. alturas que no. A mí no me Bueno, pues felicita. cambio de banco, Será eso. cambio de banco, pero ya, de inmediato. Yo depende de días, unos días me sonríen más que otros. Sí. Depende de que vayas a pedir o a dar. Ya se sabe. Pero no estamos forradas. Si te lo han dicho así, es mentira. No les creas. ¿Y qué es lo que nunca se muere? Lo que nunca, Lo se que nunca muere. muere. Pues la memoria. Ese fue el primer disco quizá Sí, sí, vuestro, ¿no? Del Lo que consorcio. nunca muere, sí. El primer fue la idea por la que se unió este grupo de gente, porque Rosa León quería hacer un disco de homenaje a la radio de los años 40, cuando no existía. Vaya la berenjena televisión. en el que os metió también Rosa León, ¿no? Porque Sí, además señor, qué ella bonito. se comprometió Pero ahí. qué bonito, oye tú, que aquí estamos gracias a ella, después de no sé cuántos años. Sí. Tampoco pensábamos Precioso. que íbamos a continuar No. cantando juntos. Era un disco nada más. No, sin, Pero dice, Era una anécdota. bendita idea, la verdad. donde menos se piensa salta la liebre, Así ¿no? es, Dicen así, sí, y así eso es verdad. Así es. ¿Y habéis llegado a ser lo que queríais o lo bueno está por venir todavía? Yo soy de esa teoría, que lo bueno está por venir, siempre. Porque si se supone que ya has llegado, dice, ya he llegado al éxito, y bueno, ¿y luego qué? Bueno. ¿A darte de leches, a caerte? ¿Y estáis dispuestos a hacer gira también para este verano o los hombres no están para mucho empujones ya? No, Sí. es que... ¿Cómo los es que tenéis? nosotros ¿Aguantan todavía? Nosotros tenemos los hombres más guapos del mundo, menudo equipo Y de parte del de extranjero. chicos tenemos en nuestro grupo, vamos. Bueno, igual habla así Están- porque cualquiera dice lo contrario. No, es que lo pienso así, sinceramente, son tres... La verdad es que tenemos tres reales elementos. mozos, están muy Que están muy bien. bien. Bueno, Y estamos dispuestos a trabajar, pero que conste que nunca hemos dejado de trabajar, hemos estado cantando por muchos sitios y lo que pasa que ahora como no existen programas musicales, pues parece como que ya no has estás visto cómo en la están las música. televisiones, ¿no? Que no apuestan por programas musicales, ¿y eso por qué? Pues porque era Dinos tú algo. la dinámica, no sé, porque tú sí que... yo le tú sí diría a los que- de la tele, pero que no me hacen caso ninguno. Aquí no me hacen caso. Ya, ahora hay otra Y dinámica. va a salir también, sale para México también el disco, Sí, sí, supongo, ¿no? sí, Y otros sale para- países. sale- Sí, todo el sí, mundo. sí. ¿Y también vais a salir a defenderlo por ahí? Sí, o? claro. supuesto. Porque esto no es una jugarreta
ahora llevar el disco, venga, aquí estoy con mi disco, la parada y volver a dar vueltas. Esto es así. Bueno. No se pierde la ilusión nunca. Si tienes algo que merece la pena, no. pierdes. Ahora, Y si en el no momento crees que en la pierdes, ello, quédate en casa. si no crees en no ello, grabes, no hagas nada. Pero siempre hemos tenido la suerte de que lo que hemos grabado lo hemos hecho con todas las ganas del mundo. Entonces no es difícil apoyar algo que en lo que tú crees. Bueno, supongo que veníais, cuando venís para acá, para Santa Coloma, decís, justo nos va a preguntar algo que no sé qué, que al final no me acordaba y no lo he preguntado, pero que vosotros queréis decirlo. ¿Qué es? No se me ocurra. Pues justo no nos ha preguntado por el Festival de Eurovisión. Oye, Estíbaliz, ¿Los hija. del Chiquilicuatro o...? Vale. Chiquilicuatre, sí, la del Chiquilicuatre. Donde hemos llegado, ¿no? ¿Por qué? Oye, mira, yo estoy convencida, he llegado a esta conclusión en estos días que estamos hablando con mucha gente. Los países, o sea, las televisiones de los países que conforman la televisión, o sea, Eurovisión, se han unido y han dicho, hay que hacer algo para que se menee el personal, hay que buscar un revulsivo porque cada vez ven menos Eurovisión. Hay que hacer un festival rarísimo. Entonces, está claro que los de Irlanda mandan un pavo, una marioneta con un pavo. Los de no sé dónde mandan otra cosa, los de en España va el Chiquilicuatre. Han buscado un actor, se ha escogido un actor que lo hace muy bien, porque fíjate tú lo que ha montado. No, y él es un gran actor. Está claro, y entonces quieren que se digo yo, porque no entiendo si no. Yo creo que hay una dinámica diferente del origen del programa de Eurovisión. No es un festival es otra de cosa, canciones. es completamente diferente. En este momento no es un festival de canciones. Es un festival de espectáculo televisivo. ¿Y cómo se llama el actor este? No me acuerdo No me cómo acuerdo. se llama. Es que lo hace muy bien. Popularmente el gilipollas. Cuando hizo de gilipollas lo hizo muy bien. Pero no, es un actor de la cubana. ¿Es un actor? Sí, pero... Bueno, Señor, pero los frikis, hemos ido a parar... No es bueno, friki. sí. Friki es el que hace cosas terribles, pero se lo cree. Pero ¿Tú crees que es un este no se lo actor. cree? No, este es un actor. No, Él es un hace señor actor él está que le haciendo hace un papel. Claro. Él le ha tocado hacer el papel de Chiquilicuatre. Hay otros, no te los voy a decir ahora para que nadie se ofenda, pero que cantan convencidos de que son la octava maravilla y que son esos frikis. Claro. Bueno, yo me voy a ir y ustedes ahora... Nosotros también, ¿no? Sí, pero tenéis antes ahí la cámara para que vosotros le digáis a la gente 3 razones por las que tienen que hacerse con el disco nuevo del consorcio, que tienen disco nuevo, muy bonito, escrito exclusivamente por Juan Carlos Calderón para este grupo de amigos que lo son nuestros y nosotros nos unimos y estamos orgullosos de que nos tengan también como amigos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias. Que sigáis triunfando, deseo veros siempre así de armonioso. Oye, y si ellos están, vosotras echarle huevos. Gracias. A ver, Estíbaliz, empieza tú. Bueno, pues amigos de este programa, yo quisiera que tomarais en cuenta este disco porque, ya lo he dicho antes, creo que es un buen trabajo, creemos en él, hemos hecho algo que nos nacía del corazón, la suerte que hemos tenido que Juan Carlos ha compuesto canciones inéditas para nosotros, que era un reto que teníamos desde hace tiempo, y eso, yo lo que deseo para este disco es que alguien pueda decir, ¿has comprado el último del consorcio? Vale la pena. Yo no sé qué voy a decir, ya está todo dicho por Estíbaliz, para que justo no nos diga luego que no he dicho nada. De alguna forma, si lo compran, es el premiarnos por estar aquí, por seguir estando y por tener muchas ganas por seguir muchos años hacia adelante. Pero para eso necesitamos el apoyo de vosotros, claro.